que sea, que tengan algunas complejidades humanas, digamos, unos rasgos opuestos, pero sin perder la coherencia y también que tengan la capacidad de cambiar. Entonces, eso le recomendaba y que aplicándolo en el mundo de la literatura breve, la recomendación es siempre utilizar personajes históricos llamativos, esos personajes que son de dominio público y que también pues son personajes que tienen una complejidad, ¿no? Eso de la complejidad, pues es como también decir en el mundo bajo, como darle carne a los personajes. Y a eso pues me refiero pues que también tener en cuenta pues la apariencia, los antecedentes y que eso conjuga pues la personalidad. Y por último pues es también hablar sobre la identidad pues de primaria, ¿no? De cómo se define pues este personaje. Son pequeños herramientas que uno utiliza pues para crear estos personajes. Pero recuerden que estamos en el mundo de la minificción, pues el espacio es muy cortico, entonces no se puede desarrollar a largo. Solo también recuerden esto, que hay personajes que son redondos y hay otros personajes que son planos. Los redondos prácticamente son los personajes principales y los planos pues son personajes que ayudan al personaje principal. Palabras más, palabras menos. Y la otra recomendación que les dije en aquella época fue que eh, se recomienda que al momento de escribir pues una minificción es mostrar y no describir tanto. Entonces yo les decía y siempre hago el ejemplo me pongo el mismo ejemplo que es cuando yo estoy en una iglesia. Entonces, bueno, yo puedo decir Luis es tacaño, ahí estoy haciendo una descripción del caso, pero es mejor mostrarlo. Entonces, yo podría decir, Luis está en la iglesia y el monaguillo ya se acerca el, para pedir la limosna o el diezmo, perdón. En ese momento Luis se para y se va de la iglesia. Entonces ahí qué pasa, está mostrando una situación y ahí está mostrando pues la complejidad del personaje. Y es más interesante eso de mostrar. Creo que Tatiana, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? Tatiana, ¿tienes la mano levantada? Bueno, entonces, Yo creo que se quedó levantada la otra vez. Sin embargo, quería preguntar, en el caso de un cuento atómico o algo así, cuando uno quiere, pues, como decir mucho en pocas palabras, y ahí en ese caso, ¿qué se haría para no, si no se puede mostrar tanto, digamos? claro, ahí ya toca la habilidad, ya tener otras herramientas. Ahí podría servir es el haiku, porque el haiku en pocas palabras, en esa estructura del 7-5-7, lo que trata es crear imágenes, en pocas palabras. Y la idea pues en ese momento no es describir, bueno, sino que es mostrar y bueno, ahí ya toca tener pues cierta habilidad. Los articuentos también sería una muy buena forma de herramienta de escritura para hacer un cuento atómico. Podría pues hablar de muchas cosas, ah, pero eso sería mejor con un ejercicio y eso lo voy a anotar para una próxima oportunidad y hablar sobre cómo mostrar en pocas palabras. Pero gracias, Tatiana, por hacerme la pregunta también. Bueno, eh, eso con respecto pues a los personajes y otra cuestión muy importante que uno se olvida pues al momento de escribir una minificción es que uno no tiene en cuenta la pregunta dramática. Eso es lo que comúnmente llamamos la trama. Entonces, la pregunta dramática, pues prácticamente es la respuesta al final de la minificción, que es sí, no o quizás. Digamos que el personaje principal sí obtuvo lo que deseó, entonces, o ese es un final. Otro final podría ser que no obtuvo lo que deseó, entonces sería otra. Y la otra es el quizás, que es prácticamente el que se está aplicando últimamente, que es dejar que la voluntad del lector decida si sí o si no. Es como los que dicen también final abierto.
Pero esta pregunta dramática es muy interesante tenerlo en cuenta porque esta es la que organiza todo el relato, por un lado, y donde la encontramos prácticamente está al lado del personaje principal, porque el personaje principal es el que tiene el deseo. Entonces, seguramente ahí está la pregunta dramática. También está, también se la puede encontrar. Ah, bueno, antes de entrar ya en detalle sobre esto, recuerden que un deseo bien fundamentado es más, o mejor dicho, se recomienda un deseo difícil de cumplir, porque si usted coloca un deseo que es muy fácil, la historia se vuelve un poquito banal. Sí. Entonces, ¿cómo se hace que ese deseo no se cumpla pues tan fácilmente? Pues colocar conflictos. Y hay dos clases de conflictos. Hay unos que son externos y hay otros que son internos. Los externos, pues ya saben diferentes cuestiones sociales, qué sé yo, todo lo que está por fuera del personaje principal. Y el otro que es los internos es ya lo que el personaje principal tiene, ¿no? Ya los problemas psicológicos y todo ello. Entonces esos conflictos ayudan también para que el deseo se vuelva pues más fuerte y de esa forma pues se crece la trama. Y bueno, y hay otra cuestión ahí que es muy interesante hablarles. Claro que esto desde la perspectiva de la poética de Aristóteles, es la estructura de la trama. Entonces, eh, deben recordar lo que nos hablaba Jonathan cuando nos hizo pues prácticamente la genealogía de la literatura breve que inicia con el mini cuento, luego pasa el microrelato y luego la minificción. El mini cuento pues está basado en el modelo aristotélico en el cual dice que debe haber un planteamiento o también se lo puede llamar introducción, debe haber un nudo y debe haber un desenlace. Pero ya en la actualidad ya estamos con el micro relato y que un caso, por ejemplo, que utilizan estos autores es borrar el inicio y borrar el final y solo quedarse con lo del nudo. Bueno, Y bueno, ya la minificción ya comienza a mezclar un poco más los géneros y hacer textos un poco más híbridos del caso. Pero hablemos de la trama, de la estructura de la trama a partir del mini cuento. Entonces deben tener en cuenta que el inicio es el planteamiento y aquí pues el escritor debe pues, presentar toda la información del caso, o sea, y comenzar a estructurar y plantear pues la pregunta dramática, si el personaje ajá. principal sí, no o O quizás. quizás. Luego viene pues el nudo, en el nudo ya estaría lo del conflicto que les hablaba, que hay conflictos externos e internos y esos conflictos también ayudan para la tensión, tensionar al lector sobre en qué momento o cómo se va a desarrollar pues esta historia. Y por último ya viene el desenlace, que aquí ya está caracterizado por tres partes. La primera es la crisis, se le llama. La crisis es la máxima tensión, es el punto ya culmine que dice, de aquí ya sé si no o quizás. Quizás. Es la crisis. El clímax ya es la respuesta, cuando ya sabemos, sí, no o quizás. Y por último, pues ya vienen las consecuencias. Pero recuerden, como estamos en un mini cuento, pues prácticamente el final o el desenlace tiene que cumplir esa función de crisis, máxima tensión, clímax, que ya es la respuesta a la pregunta dramática y también pues la consecuencia del caso. Breve, les hablé ahí sobre la trama, no tratándome de extender, puesto que yo quiero en este momento presentarles un video. Ya, vamos a mirar este video y traten pues de verlo desde las dos perspectivas que hemos hablado hasta este momento. Uno, personajes, y la otra es la trama, la pregunta dramática. ¿Listo? Entonces, es cortico. No, es cortico. Por la pantalla. Y miramos el video y luego hablamos del caso. ¿Me confirman si miran la pantalla? Sí, sí, yo te ayudo ahí, sí, estamos bien. ¿El audio también?
El audio no, pero pues de pronto es por lo que... Ya, ya. ¿Eh? No, el audio sí no. Por ahora no. ¿Me podrías dar entrada por otra cuenta? Porque acá no veo nada. A ver si entro por el computador. Ya te... Entonces, entonces yo tengo que llegar acá. eh, Compartir toda pantalla. No me deja compartir. A ver, pero si pongo. Primero abres el video y después te va a salir en el menú cuando pides abrir pantalla, vas a poder seleccionar esa. Sí, ya. Entonces, espérenme. Voy a mirar acá. Entonces, ahí ya. Sí, ahora sí. No. On your feet. Doctor wants to see you. From school, sir. No trouble. Suffering from a condition known as multiple personality disorder. Just let me down. Without a name, you can't know who you really are. Yes, again. My name is But there are others here as well. Jonathan, Heather, Thomas, Harris, Joey, and Bo. For weeks now, we've been talking. You've introduced me to a lot of different people, each with a different name. So my question is, who am I speaking to now? That doesn't matter. What matters is, how do I get out of this place? Next week, you're up for evaluation. If it goes well, you'll qualify for a supervised release program and eventually... I'm so sorry, Doctor. I've done horrible things. Deny everything, confess nothing. I shall hand you the bad thing. I'll take your head off. It's good you want to change. The only way you can get better is if You you... work for the government. You're inside my head. You can read my thoughts. I'm being held here against my will. You're here because the alternate selves inside your head have taken control. That's hilarious. Wait, are you a real doctor? Give me a break. I know who I am. Then tell me. John Jacob Jingleheimer Smith. That's my name too. Whenever we go out, the people are Stop talking! Never amount to nothing. Never had as before. Never wasted this fire key. D. You said D. Does your name start with a D? That's my name too. You can't teach an old dog new tricks. D is hearing you. I have my voice on his side. We need help. This week. What do you All of you quiet! I'm here to help. But I can't do that if you won't listen. The only way you're getting out of here is if we work together. Now, you were going to say something. D is for Daniel. My name is Daniel. Good to have you back. Muy bien.
you, Doctor. It's good to be back. It's been a long time. Yes, it has. Now we can get back to it. Hello, Daniel. I'm Dr. Blake. As you know, you'll be up for evaluation next week. If you don't mind, I'd like to ask you a few questions. So, how are we feeling? I feel fine. Huepucha. Listo. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Pueden abrir. Muy bueno. Bien, bien. Ahora la pregunta es, tratemos de analizar como lo que hemos hablado el día de hoy. El personaje principal, Daniel. Daniel, dale. Entonces, ¿cuál es el deseo de Daniel? Salir del psiquiatra. Dale, ese es su deseo. ¿Cuál es la complejidad humana de Daniel? Personalidad Múltiples personalidades. Ahí hay uno rabioso, fuerte, hay una chica dulce, la niña, como el guasón, el que se ríe por todo. El papá creo que es el que aparece por ahí también. La doctora, es muy importante la doctora. Claro. Quiero hacer una pregunta. A Sí, mí me da la dime. sensación de que Daniel depende de la doctora, al final. No, es más bien lo que quieren escuchar los doctores para dejarlo salir. Entonces es ella la que guía propiamente para poder entonces ser evaluado. Sí, Gustavo. Yo le hubiera dado un giro de tuerca final. Y había parado al segundo doctor también. Y lo había metido en un ciclo. Disculpa, no te escuché bien, ¿cómo? Habría parado al segundo doctor también y lo metería en un ciclo para darle un giro final. Ya, De tuerca final. bien, bien. Sí, Luz Amparo. Luz Amparo. No hay una personalidad dominante. Para mí el personaje principal podría ser la doctora porque es más fuerte que Daniel. Correcto. Al final ella es la que gana porque ella es la que habla por Daniel. Bien. Correcto. Pero nos estamos dando cuenta de que aquí ya hay una complejidad humana, hay rasgos opuestos, pero nunca se pierde la coherencia. Y también hay otra cuestión, miren, aquí nos da la oportunidad de que Daniel puede cambiar su situación. Eso es muy interesante. Tenemos también los rasgos de su personalidad. De pronto es la gatica que les contaba al inicio. Si hace mucho ruido, la perdón. Tiene apariencia, antecedentes. También tenemos de cómo se define él. Miramos que es un personaje redondo, obviamente no es plano, y el video pues prácticamente nos muestra, más no nos describe. ¿Y cómo los muestra? Con la acción, con el habla, con la apariencia y con el pensamiento. Sí. Sí, Luz Amparo, tú tienes levantada la mano. No se me había quedado levantada. Bueno, entonces, María. Gracias. Lo que estabas diciendo, o sea, pues obviamente es cine, ¿no? Pero ahí no está hablando un doctor con un loco, ¿cierto? O sea, se muestra lo que tiene esa persona en la cabeza, o sea, me pareció muy chévere, o sea,
el personaje de la doctora cuando los calla a todos, como que, pues yo no pensé que fuera un personaje, o sea, de la mente de él, sino que pensé que era una doctora que tenía algún poder, ¿cierto? Y pero ya, bueno, ese final también sorprendente, pero entonces me encantó esa escena donde muestran todas las voces. Sí, perfecto. Y bueno, tú te me adelantaste porque ahí estamos hablando ya del conflicto. Y hay conflictos externos y hay conflictos internos que se conjugan muy bien. Los conflictos externos, obviamente que está en un hospital psiquiátrico y está pues en un aislado y todo el cuento. Y fíjense en el conflicto interno que tiene las diferentes voces que pelean por salir. Entonces, es muy interesante. Juan. Bueno, me van a disculpar los católicos. Yo creo en Odín, por ejemplo. Yo soy de origen vikingo, entonces yo creo en mis dioses y aquí hay libertad, ¿cierto? Yo digo una cosa. Mira, Luis, muy interesante el video. Yo digo que es el demonio el que está dominando ahí. Ese es el principal autor, a mi manera de ver, obviamente. Era eso lo que quería decir, gracias. Ah, ya, siguiendo pues la misma mitología nórdica, diríamos que es Loki. Loki haciendo de las... Exacto, yo iba a decir eso, era Loki, pero tú lo dijiste, muy bien. Las cogiste en el aire. Muy interesante, gracias. Dale. Gustavo. A ver, disculpa que sea tan cositero. ¿Tú nos podrías compartir el link para poder volverlo a ver Es que yo me quedé parado en el principio del video porque hay un diálogo de los tipos que van a recogerlo donde el tipo tutea y luego no tutea. Sí. Qué pena, pero me quedé ahí atrapado porque yo soy muy cositerito. Entonces me gustaría revisar eso a ver qué me dice. Ya se les comparto el link. Está bien, para que lo vuelvan a ver, analizar y todo el cuento, pero después de analizar. Luz Amparo. Pienso que ese final es indeterminado y queda a la mentalidad de nosotros los lectores, porque ese otro psiquiatra también puede ser otro personaje más fuerte. Puede ser que ni siquiera esté ahí en la oficina del psiquiatra. Es un final muy indeterminado. Uno queda dudando si este otro psiquiatra es otra personalidad múltiple o verdad es la realidad de la historia. Lo pienso así. Perfecto. Tú ya me comenzaste a hablar sobre la estructura de la trama. Entonces ahí estamos hablando del planteamiento, que también Gustavo lo tiene muy claro, cómo fue el inicio, cómo se va presentando las cosas desde un inicio. Cómo se presenta la información y cómo se plantea pues la pregunta dramática de que sí o no, o quizás. Y otra cuestión es sobre el nudo, y ya los conflictos, y esos conflictos son externos y internos, y a nosotros nos crea esa tensión. A esa tensión me refiero porque no sabemos si sí o si no. Ni siquiera estamos seguros si salió del cuarto. Exacto. Y cuando ya pasa la escena de que las demás voces se pierden, digámoslo de esa forma, llega el nuevo doctor y la doctora que estaba hablando en un principio pues se pone al lado de él. Entonces en ese momento ya estamos en crisis. Nosotros como espectadores de este video corto entramos en el momento de crisis porque ya la máxima tensión, y de aquí ya vamos a saber si sí, si no, o quizás, y que eso ya viene siendo el clímax. Pero fíjense que en esa pregunta dramática está abierta. Concuerdo lo mismo con lo que dijeron hace un momentico, de que no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, si sí, si no. Inclusive quizás también estamos, no sabemos. Y tampoco sabemos las consecuencias. Entonces, volvamos a mirar el video, pero en ese momento yo lo voy indicando y voy parando, y ahí vamos viendo.